Es la hora 17, 2 minutos. Juntas y juntos hacemos más universidad. Queremos invitarte a conocer los resultados del proceso de autoevaluación para la acreditación institucional en un ciclo de presentaciones en las plataformas de Radio Watch. Paso corriendo, saltando los charcos de calle Picarte. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana. Sentirse feliz por estar en la teja fundada. Las comisiones de autoevaluación, de investigación, de desarrollo y creación artística, de docencia de posgrado, de docencia de pregrado, de gestión institucional y de vinculación con el medio darán a conocer a la comunidad universitaria las principales conclusiones de sus diagnósticos en cada área. Fundando ciudades, construyendo puentes. Te invitamos a estar atento y seguir estas presentaciones públicas. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Participa. Juntas y juntos hacemos más universidad. Recuerdo cuando yo tenía 20 años. Prende la radio. Prende la Watch. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio Watch en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. Palos pa'l puente, la opinión crítica y la mirada de sospecha. Palos pa'l puente es una producción de los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva edición de Palos pa'l Puente. Ya me perdí, creo que es la cuarta edición de esta temporada, me parece que sí. Y estamos con panel completo, a tablero vuelto, como se dice en la hípica. Voy a hacerlo rapidito para aprovechar la hora que tenemos. Está con nosotros Carolina Ábalos. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, aquí estamos con hartas cosillas, pero bien, bien. Perfecto. Está Karen Alfaro también. ¿Cómo estás, Karen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a mis compañeros, compañeras y a quienes nos escuchan. Perfecto. También está Juan Pablo Venables. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, Robinson, muchas gracias. Ahora, si puedo ser sincero, igual cansado, ¿no? Como que me tiene un poco cansado esta situación pandémica, pero como todo el mundo nomás. Sí, claro. Pero bueno, en fase 2, eso también es una novedad esta semana. Y está también Marcela Vargas. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, hola Robinson, hola a todas, todos, estoy de vuelta. Está de vuelta, sí, no pudo estar la semana pasada, pero aquí está, no se extrañen. Estamos también en las plataformas de la Radio Universidad Austral de Chile, así que nos pueden ver por Facebook Live de la Radio Universidad Austral y después reproducir el contenido nuevamente cuando estimen conveniente, como siempre les digo. Vamos a entrar de inmediato en materia porque qué país más ha acontecido, tanta cosa que sucede, ¿no? Uno pestañea 2 segundos y ya pasó algo, sobre todo con el gobierno. Entonces vamos a hablar de inmediato del tema que nos convoca a todos los chilenos y las chilenas por estas horas y esta semana, ¿cierto? Y que tiene que ver con el proyecto del tercer retiro que finalmente fue aprobado mayoritariamente por ambas cámaras del Congreso, posteriormente requerido por el gobierno frente al Tribunal Constitucional y nuevamente, en una cosa increíble, el Tribunal Constitucional, del que nunca esperamos nada, rechaza el requerimiento de Piñera y, por lo tanto, el tercer retiro de las AFP es ley de la República. También en tiempo récord les comento, en cosa de horas, la Tesorería General de la República tomó razón del proyecto y, por lo tanto, ya está habilitado. Firmado, ratificado por Contraloría, debiera aparecer mañana, entonces, en el diario oficial. A mí ya me llegó. Pronto. A ti ya te llegó ya. El 10% me llegó. Increíble.
Te lo puede dejar Contralorito en persona. El lunes ya se puede retirar. Lo confirmaron por Radio ADN, ¿o no? No sé, Yo no escucho esa radio. al Yo solo menos en escucho mi Radio fuente. Universidad Austral de Chile, no escucho otra radio. Oye, no, pero bueno, ese es un poco el contexto que yo les comentaba, chiquillos, para que pudiéramos conversar acerca de esto y de toda la cosa que le acompaña, toda esta ensalada que acompaña el plato fuerte, ¿no? Tenemos nuestra platita, los trabajadores y las trabajadoras asegurada, pero eso significó una debacle del gobierno, una pelea entre los parlamentarios. Hoy día están llorando por los rincones como Magdalenas. Así es que, no sé, ¿quieres partir, Carolina? ¿Te parece como con esta supuesta muerte de Piñera o el término del gobierno y todas esas cosas que se han visto? Yo solo para que ando hoy día como chistosa. Entonces, ¿cuál es el número de la camiseta de Alexis Sánchez? 9, ¿no? El 7. El 7. El mismo porcentaje que sale de aprobación de Piñera, que tiene algo que ver con Alexis Sánchez, en la encuesta Data Influye, y se asegura ahí, esto lo estoy mirando en el mostrador, el director de la encuesta Data Influye dice que hay un desfonde absoluto del gobierno. La verdad es que yo creo que la crisis o el desfonde del gobierno también como que se extiende, o más bien es un síntoma del desfonde de las instituciones. Yo creo del concepto también institución, que tiene que ver, ¿cierto?, con la idea de jerarquía, con la idea de un orden, ¿cierto?, estatal, por así decirlo, y un orden hegemónico. Y lo veo sobre todo por el vuelco y la locura que significó que el TC haya rechazado el requerimiento del gobierno. Y aquí también eso tiene relación con que dentro del mismo TC hay una bolsa de gato gigante que hizo que la decisión y el rechazo del TC tenga más bien fundamentos y argumentos políticos que jurídicos. Esto también lo leí por ahí, lo escuché a propósito de unos análisis que hacían en la radio La Clave hoy día de la mañana. ¿Por qué? Porque hay una disputa entre el ministro este abogado, parte del TC, Aróstica el apellido, ¿no? Sí, lo estoy diciendo Aróstica. Bien. Sí, y la presidenta que es la ex asesora de Piñera, que es la María Luisa Abraham, creo que es. Así es. Bueno, entre los dos son de derecha, ¿cierto? Los dos son una es ex asesora de Piñera, otro pinochetista declarado, y resulta que ellos, esta pelea que hay, esta rivalidad que hay dentro, donde la ministra Brahms tiene acusaciones por maltrato a la gente del TC, hace que Aróstica, antes de que dieran el veredicto, anunciara a la prensa como una especie de punto de prensa que los votos habían cambiado. O sea, anunció, no sé si ustedes lo vieron, pero se anunció antes que se diera ayer los resultados. Lo que quiero decir con esto, que el Tribunal Constitucional adquirió una relevancia muy importante, no solo porque rechazó el requerimiento, sino que porque lo rechazó porque hay un problema, una bolsa de gato ahí adentro, y que tiene que ver no ya como antes, que era que implicaba ciertas diferencias políticas, digamos, de un lado y otro, sino que hoy día mismo los representantes de una derecha dentro del TC están teniendo rencillas por otras cosas que hacen entonces que al final el que nosotros el lunes tengamos, o que la mayoría tengamos la posibilidad de retirar los fondos, es por una rencilla interna y no por otra cosa, digamos. Eso, por ahora. Sí, claro. Ahí hay cosas que tienen que ver con la construcción pinochetista del actual régimen, ¿no? Karen, yo creo que tú puedes ayudarnos a entender bien eso, ¿no? El Tribunal Constitucional es un invento de Jaime Guzmán, en definitiva, dentro de la creación del modelo político de la transición,
de la dictadura y de la postdictadura, y entender también el rol que ha tenido ese tribunal en distintas materias. Que ahora aprobó esta cuestión, más que aprobó, no se pronunció, le dio puerta a Piñera, pero en otras ocasiones ha sido nefasto. No sé si quieres entrar por ahí a evaluar ese rol. Se congeló, parece, Karen Alfaro. Quedó impactada. Ya volveremos con ella. Tal vez Juan Pablo, si quieres continuar tú, o Marcela, quien quiera. Bueno, yo puedo seguir ya que Karen se nos quedó pegada, además justo con una expresión como furibunda, ¿no? Sí, está a punto de largarlo todo. Seria. Sí. Sí, bueno, para seguir con lo de el TC, porque finalmente aquí lo más relevante, ya lo dijiste tú, Robinson, Carolina también lo nombró, lo más relevante es que hay un tercer retiro porque acá estamos viviendo una situación de hambruna, se habló sobre desnutrición, o sea, vuelven problemas a Chile que ya creíamos superados, estamos hablando de campamentos que crecen y crecen y crecen. Aquí mismo, en nuestra ciudad, Valdivia, tenemos acampamentos y cada vez más campamentos, entonces es una buena noticia en ese sentido. Es la mala noticia que también hemos hablado tantas veces de que son nuevamente los trabajadores rascándose con sus propias uñas, sacando su propia plata. Pero hablando sobre el TC, a mí me parece súper relevante lo que tú decías, porque efectivamente el TC es una muestra, digamos, de que la técnica en la política nunca es tal, ¿no? Cuando el TC favorecía, porque dado que fue creado por Jaime Guzmán y por lo tanto estaba pensado para que la derecha pudiese gobernar aunque no fuera mayoría, y aunque Piñera perdiera en ambas cámaras por más de 2/3, aún así pudiera no promulgar una ley democráticamente ganada, por decirlo así, con las reglas del juego, ni siquiera estamos hablando de lo que la mayoría piensa, con las reglas del juego, el TC hacía las veces de una tercera cámara, ¿cierto? Y siempre funcionaba así. Y teníamos a toda la derecha y a toda la élite diciendo, bueno, tenemos un organismo técnico que permite que no ganen populismos o proyectos que no tienen sentido. Sin embargo, ahora que el TC, que es todo menos un organismo técnico, si está cuoteado políticamente, digamos, tiene mitad de la Concertación, mitad de la derecha o extrema derecha, que yo la llamaría, porque la Concertación sería como centro derecha, la derecha sería extrema derecha. Ese cuoteo político hace, como Carolina bien contaba, digamos, que se enreden las cosas y entonces tenemos a personas poniendo el grito en el cielo como si se hubiese politizado, ¿no? Como que este organismo que era técnico se acaba de politizar y muestra la debacle que tenemos en Chile porque estamos cada vez más politizados. Entonces hay una venda ideológica que a muchas personas que han tenido la posibilidad de perpetuar privilegios durante décadas en Chile les impide ver la realidad, pero realmente les impide ver la realidad. El TC hay que hacerlo desaparecer. El TC no tiene sentido. Quizás será la Corte Suprema. Yo digo, o sea, cuando generemos una nueva constitución, que ojalá sea lo más representativa posible, etcétera, será materia de discusión si necesitamos algún órgano que permita que no haya saltos a esa constitución. Pero no puede funcionar como una tercera cámara, no puede estar cuoteado políticamente como está ahora. Y con esto cierro, porque hay mucho que comentar. Me llama la atención todo esto, que, o sea, no, más bien lo que me salta a la cara es cómo tenemos una derecha en América Latina y en Chile que nunca ha sido democrática, nunca, que a nivel discursivo se llena la boca con democracia y todo esto, pero solo por dar un ejemplo, no sé si leyeron un tuit de Axel Kaiser, ¿no? Que todos sabemos, este señor de la Fundación para el Progreso, el presidente de la fundación que tiene espacio en esta radio y en otras partes, ¿no? Axel Kaiser tuiteando que lo que estaba pasando, lo decía con otras palabras, pero en el fondo lo que dijo es, lo que está pasando socava las bases de nuestra democracia, por lo tanto abre pie para que soluciones no democráticas salten, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Llamando a militares, digamos. ¿Qué hizo Vargas Llosa? Y por eso digo, América Latina, ¿qué hizo Vargas Llosa? Dijo hace una semana atrás, ante la posibilidad de que ganara en Perú no Keiko Fujimori,
la que supuestamente es su rival y qué sé yo, sino que ganara el señor que se supone que es más de izquierda, que si ganara, entonces debe haber un pronunciamiento militar. Entonces tenemos a una derecha que no es democrática, a una Vargas Llosa, que por lo demás aquí en Chile hacen gárgaras con él todos los que se dicen libertarios y qué sé yo. Entonces me sorprende lo poco democrático de la derecha, que solamente cuando les favorece, solamente cuando los votos son a favor de ellos, solamente cuando instituciones como el TC falla a favor de los que ellos quieren, las instituciones funcionan. Si no, nada funciona. Perfecto, no les estoy cortando la palabra, los estoy dejando expresarse en esta primera vuelta, chiquillos, y como Karen está con problemas de conexión, Marcela, ¿me esperas un ratito para ir con Karen? Y por si se llegara a caer la conexión. Karen, me gustaría que hicieras como una evaluación de esta construcción de las instituciones en la dictadura y cómo se expanden a la postdictadura, para entender un poco esta institución, porque estamos hablando del TC como si hubiéramos descubierto ayer. Era increíble en los matinales ver primera vez que hay móviles afuera del Tribunal Constitucional en los matinales. Y los estamos descubriendo, la gente de a pie, las personas comunes y corrientes prácticamente no sabían de esta cosa. Y ahora lo descubrimos, pero es una institución que nace con Jaime Guzmán. Entonces me gustaría una reflexión histórica ahí como de esa institución, Karen. Bueno, sí, disculpen el problema de conexión. Sí, yo creo que en el fondo lo que nosotros llamamos como el Estado neoliberal, ¿cierto? Cuya carta fundamental es la Constitución del 80, es un proyecto, el neoliberalismo no solamente económico, sino ideológico, político y cultural. Y precisamente esta institucionalidad heredada de la dictadura se basa principalmente tanto el excesivo presidencialismo, ¿cierto?, el sistema electoral binominal como la figura del Tribunal Constitucional en limitar la voluntad política de las mayorías en la toma de decisiones, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, generar una institucionalidad que permita la toma de decisiones por parte de una minoría, ¿ya? O sea, donde se asegure en el fondo el gobierno, ¿cierto?, de estas minorías en el poder. Y el Tribunal Constitucional, como tú lo dices, Robinson, tiene un historial precisamente de resguardo de este modelo de democracia protegida, restringida, ¿cierto?, limitante. Y yo creo que ese modelo, esa institucionalidad en la postdictadura no se trastocó, hay modificaciones, ¿cierto?, pero se mantuvieron y se profundizaron algunos elementos de esta restricción de la voluntad política de la mayoría. Y una de esas figuras que yo creo que es articuladora es precisamente el Tribunal Constitucional, pues, ¿ya? Los principales guardianes, en el fondo, se reproducía un poco la lógica de la política institucional, ¿cierto? Lógica de representación de los grandes bloques, de la búsqueda de consenso, ¿cierto?, al interior de esa organización, representaban bloques de poder. Entonces lo que yo creo que es precisamente esta fisura del neoliberalismo que estamos viviendo en la actualidad, que nos develan toda esta institucionalidad que está haciendo crisis, ¿cierto? Y que obviamente nos lleva a la necesidad de poder pensar otro proyecto de sociedad, institucionalidad y de constitución, donde yo creo que voy a señalar lo de la AFP, que me parece interesante conectarlo, ¿cierto? Que la señal que se ha dado en relación al 10% es que precisamente el control de los recursos del sistema de previsión deben volver a los usuarios, ¿ya? Siempre debieron ser parte, ¿cierto?, del control de los usuarios del sistema y no, ¿cierto?, administrado de espaldas precisamente a los trabajadores, a los y las trabajadoras. Perfecto, gracias, Karen. Marcela, una visión que espero, digamos, hayas podido alcanzar, porque en la vorágine de las noticias que se han sucedido tan rápidamente, uno como que se marea un poco, a mí me pasa por lo menos. Entonces me gustaría saber de tu parte, ¿no? ¿Cómo lo percibes a nivel también más político, ¿no? Esta supuesta desestabilización, se dice de que el gobierno se terminó. Ayer la diputada Giles ya lo dio por terminado el gobierno. Y bueno, no es una opinión única, digamos. Hay mucha gente que piensa que efectivamente
ya esto no tiene vuelta atrás y hay que pensar ya derechamente en cambiar la hoja, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, sobre eso mismo, yo creo que justamente a propósito que tú mencionas ahí a Pamela Giles que ha estado como en esta vanguardia también de posicionar como desde un trampolín claramente a su presidencialidad estos retiros, ¿cierto? Creo que también, claro, suena bien en términos de contingencia plantear el término del gobierno, pero vemos esto en clave, ¿cierto? Que ya se han mencionado, y uno de ellos el Tribunal Constitucional, y vemos también que claro, que siempre van a haber también resguardos a propósito de los intentos también de desestabilizar, por un lado, esta institucionalidad que está profundamente también fortalecida por muchos otros actores. Entonces, me parece que, por un lado, ¿cierto? El tercer retiro ya venía o estaba situado en quizás responder a necesidades de no todos los trabajadores y trabajadoras, porque también había un cuestionamiento, de hecho, bueno, quiénes van a tener como fondos hasta para un tercer retiro, quiénes son los trabajadores que todavía siguen cotizando, cuando muchos ya perdieron sus trabajos, su empleo, ¿cierto? Y no hay una cotización sistemática. Estaba el bono de la clase media también, que justamente fue tan vilipendiado y criticado a propósito también de este desgobierno. Entonces creo que claro, tendríamos que mirar en clave de qué tanto más se puede dilatar una situación en donde no hay respuesta, porque no hay respuesta y no ha habido respuesta desde antes de esta pandemia a la situación de precariedad, de pobreza de las chilenas y chilenos, y por otro lado también cómo esto se está utilizando, por ejemplo, como trampolín político. O sea, y no solamente Pamela Giles, yo creo que también a propósito de la nueva Constitución, los mismos debates respecto a qué tanto se va a transgredir el modelo neoliberal están también puestos en contradicción con, bueno, tenemos instituciones que deberían dejar de existir a propósito también de una nueva Constitución. Debería también transformarse o erradicarse o pensar cómo está el presidencialismo también actuando en esto. O sea, Piñera, dentro de lo que podríamos decir ridículamente, no tiene ya un apoyo en ningún lado, pero aún así, dentro del estatus constitucional, se le permite, ¿cierto?, establecer todos estos guiones de comedia prácticamente, pero que también están generando tanto daño, y que, si lo pensamos post constitución, puede seguir también perpetuándose con otro potencial presidente o presidenta, si pensamos en la misma Pamela Giles, como aquella que también está utilizando, ¿cierto?, esta coyuntura. Entonces creo que desde ahí solamente quería aportar. No, nada, solamente, está buenísimo. Solamente. Sí, ahora les voy a pedir si una ronda más corta, ya hecho los puntos serios, el análisis grueso que veníamos a hacer. Ahora podemos echar el pelo un poquito, porque la verdad esto ha sido de un carcajaísmo, no sé si se siente la palabra, no, pero a mí me ha dado mucha risa. He coleccionado una cantidad de stickers y memes abismantes desde ayer, y no sé, pues yo creo que tal vez, si lo echamos un poco a la talla, esto de alguna manera también nos sirve para entender el grado de debacle de la manera de hacer política hoy día en Chile. Si ustedes se dan cuenta, no sé, pues, desde el abandono de Piñera y todos sus memes como solo, ¿verdad? Como más solo que curado meao, todo ese tipo de bromas que se han hecho al respecto, sin menos respaldo que un columpio, todas esas cosas que se dicen de Piñera. Pero yo quiero decir que no sé si están así, fíjense ustedes. Efectivamente, lo que se produce, a mi entender, es un quiebre entre una derecha más ideológica, más dogmática, si queremos decirlo así, que es la derecha de los zorrones del barrio alto, ¿verdad? De estos señores de buena cuna, ¿verdad? Que rodean a Piñera, incluyendo los Larroulé, los Osa y toda esta gente. Y otra derecha, que es una derecha bastante más popular, de Fordes, el que se descartó de Piñera, el presidencial, la señora Matei, que para el primer retiro decía que Chile se iba a caer a pedazos, y hoy día estaba diciendo que bueno que se sacó el tercer retiro, imagínense. Todo ese tipo de candidatos son otro tipo de derecha, bastante más de la calle. No nos engañemos, hay una derecha que es bastante conocedora del pueblo chileno también. Entonces, lo que no significa que represente sus intereses, pero que lo conoce.
Eso quiero decir. Entonces, me gustaría saber, en opinión de ustedes, cómo ven este divorcio entre estas dos derechas, o tres o cuatro, las que vean ustedes, que parece que hacen aparecer a Piñera como un hombre solo, o como un proyecto abandonado, derrotado, finiquitado. Parto contigo, Carolina, brevemente porque... Sí, súper brevemente. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tiene a Piñera en esa imagen, o con esa imagen de abandono, de soledad o sin respaldo, es el extremo, digamos, autoritarismo, que se le echa la culpa, ¿cierto?, a la roulette. Que quieren que le pedir la renuncia. Desborde ha hablado hoy día de que la Ruret debe salirse del segundo piso, pero en el fondo las decisiones las toma Piñera, o sea, debe tirarse del segundo piso más bien. Claro. Pero a propósito de lo que tú decías, porque es interesante, yo creo que tiene que ver más como con una... yo también reconozco estas dos derechas, ¿cierto? Sí, yo creo que los ve, pero me causa, no sé, lo tiro aquí para conversar. Me llama la atención, por ejemplo, la ENA, nuestra senadora, digamos, Ena Fumbaer, que en una entrevista... ENA. En una entrevista de la tercera, el fin de semana, dice algo así como... que bueno, que Piñera está desfondado, que no tiene conducción política, ¿cierto?, que le falta estrategia política, y que, con esto termino porque sé que la ronda es cortita, y que ella, o sea, que ellos le han sugerido, y ella asume, nosotros siendo los más dogmáticos, le hemos dicho hace tiempo ya que tiene que ir por un bono universal, como una salida universal respecto, está en la tercera en una entrevista. No, sí, ¿qué quiero decir con eso? Que ahí la desestructuración ideológica, el quiebre ideológico, es interesante mirarlo. Yo no tengo explicación para eso, pero como que se están entregando, ¿cierto? Están como que estuviesen dando más el carrete en términos de ir cediendo, porque realmente Piñera y la Roulette han sido unos ineficientes, o sea, no han estado totalmente distanciados de la realidad de la gente, y eso hace que hayan tomado las decisiones que hayan tomado, he dicho. Ya, perfecto, gracias, diputada. Juan Pablo, ¿te pasa a ti que no será que también a Piñera y a la Roulette y toda esa gente le importa bien poco en ese autoritarismo que dice la Carolina? Ya son gente jubilada, básicamente, de aquí nos vamos al asilo, y a los que les importa realmente el tema son los que vienen de atrás, pues a los que todavía están haciendo la carrera política. ¿Te parece que hay algo de eso también? Sí, puede ser. Yo creo que hay un montón de factores acá que se juntan. Esto es multivariable. Está la calle, como tú llamabas, y también hay una cosa generacional. También está esta derecha egópoli, ¿no? Que son como lo mismo, pero buena onda y más jóvenes. ¿No? Egópoli. 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 Javiera Parada. Javiera Parada, me suena. Javiera Parada, toda esa gente, ¿no? Que siempre es como, buscando el diálogo, ¿no? Javiera Parada. Claro, siempre buscando el diálogo. Y toda la derecha de hoy no es pinochetista. Claro, pero que busca no ser pinochetista, entonces tiene como supuestamente toda esta cuestión. También está la derecha más dura, está Cast, o sea, Cast está saliendo ahora también como una opción que yo creo que va a tomar fuerza. Melero, pues, en el ministerio, Melero. ¿Se qué derecha más dura que Melero? Claro. ¿Cast ya se salvó del COVID-Cast? Sí, se salvó. Está vivo el hombre. Bueno, pero la cuestión, yo creo, también lo hemos dicho varias veces, Piñera juega al casino con la política y ahora no le resultó nomás, pues. Entonces también por eso, cuando tú juegas a esto y no te resulta, bueno, te dejan solo, ¿no? Pero lo que sí yo quería simplemente hacer algo respecto de lo que tú señalaste, Robinson, un punto que yo creo que Piñera no va a caer, como dice Pamela Giles u otros, no van a caer porque quienes están en el Congreso no lo van a dejar caer. O sea, ¿ustedes creen que Lagos Weber, Elizalde, creen que lo que tiene que hacer Piñera es salir? Si realmente hay alguna posibilidad de que Piñera no termine su gobierno, va a ser por una cosa popular en las calles. Esto en ningún caso se va a dar dentro de la institucionalidad.
Una persona que no coordina su pie derecho con su pie izquierdo difícilmente puede hacer otra cosa, ¿no? Karen. Es Lagos Weber. Sí, Lagos Weber, pues. No sabe. Bueno. Estuvo noventero. No, entero el hombre, ¿cierto? Sí, pero ya es como un caballero ya. Karen, bueno, no sé, pues ¿cómo ves tú el panorama político de aquí? Recordemos que tenemos elecciones en 2 semanas más. Ojo, sí. Ojo. Ya, ahora sí con conexión más estable, perdón, pero estaba con el terror. Pues ya, bueno. Otro palito de leña al router. Un pellet. Un pellet. Bueno. No, si no le llega todavía el subsidio municipal al pellet, todavía no le llega. Oigan, ya aquí me desconcentro. Lo que quería decir era que, bueno, que se rompió en el fondo lo que algunos autores llamaban como la paz neoliberal, ¿cierto? Que con el estallido se rompió esa posibilidad en el fondo de tener nulas políticas sociales, un estado mínimo a partir de la focalización de los recursos públicos. Y yo creo que la derecha siempre gobernó bajo esta lógica, ¿cierto?, del mapa de la extrema pobreza. O sea, el rol de Miguel Kast para conocer bien cuáles son, digamos, los pobres, pero los pobres en extremo, donde el Estado podía subsidiar solo, ¿cierto?, a ese sector, se les movió el mapa de la extrema pobreza y yo creo que efectivamente se produce el digamos, extrañamiento. O sea, ¿quiénes son los pobres? ¿A quiénes focalizamos? ¿A quiénes le entregamos bonos? ¿Son estos los más pobres? ¿Son estos? O sea, ese mapa que se movió da precisamente cuenta, digamos, de la estructura de precarización salarial, ¿cierto? Y todo lo que hemos venido conversando. Pero es precisamente esa falta de comprensión, digamos, más compleja de la realidad chilena la que yo creo no, digamos, ese pulso no está siendo parte de la forma de gobernar del nefasto, digamos, gobierno de Sebastián Piñera. Esa inteligencia, digamos, por así decirlo, técnica, que la derecha por mucho tiempo utilizó bajo la dictadura y posteriormente en los gobiernos siguientes, en la que no es parte del gobierno hoy en día, ¿ya? Y yo creo que eso hace precisamente que de estas pataletas y la falta de planificación da cuenta precisamente de eso, porque ya no se puede usar una política focalizada, ¿cierto?, sino que se habla de la necesidad de construir un régimen de derechos sobre lo común. Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, ¿ya? Y eso es lo que esperamos se desarrolle. Muy bien, quedó clarísimo el punto, Karen. Clarísimo, está en serio la Karen hoy día. Marcela, una última, es que está enojada Soa Karen, está enojada. Estaba haciendo clase, entonces quedé con impulso. Claro, está con el impulso de profesora, claro. Marcela, para que vayamos cerrando el bloque y vayamos a la pausa musical. A la pausa, sí, no, yo cortito, yo creo que, o sea, coincido totalmente con las lecturas que hasta ahora se han hecho respecto a que, claro, hay una falta de comprensión por un lado, hay también mucho deseo por también posicionar a partir de esa comprensión una campaña que permita que por un lado haya constituyente y también presidenciable, no es por nada que al parecer dentro de la misma como campaña comunicacional, ¿cierto? En la foto misma aparecían atrás varios candidatos atrás de Piñera, la Matei, Lavín, ¿cierto? El mismo desborde, a pesar de que... ¿Qué foto es esa? Potasa, ¿cierto? Entonces justamente yo creo que esa falta de lectura hace que estas campañas también sean usadas, por ejemplo, para justamente poner, bueno, ¿por quién no hay que votar? A pesar de que sabemos dónde circulan esas imágenes, ¿cierto? Prácticamente por las redes sociales. Ojalá que esas imágenes también circularan en los sectores donde esta derecha tiene más votos, que son justamente en algunos casos los sectores populares. Así que solo eso quería señalar. Ya, perfecto. No, para cerrar, simplemente decir que esa foto, nunca vi gente con las mascarillas más bien puestas hoy. Hasta las cejas, bueno, se taparon hasta las cejas y la Soa Matei estaba como escondida detrás de un viejo. No se le veían ni los rulos, era impresionante, con unas malas ganas detrás de Piñera, todos, unas ganas de no estar ahí, que es pocas veces vista. Pero bueno, la foto... Pero ojo que lo hicieron por si resultaba, porque si les resultaba,
Claro. Piñera terminaba entregando un bono para los que no tenían plata en su fondo y en el fondo salían ganadores. No, después, ¿con qué cara van a acusar de populistas al resto, digo yo? Pero nadie se los dice, por lo menos no en los matinales ni en los programas de televisión. Aquí se los decimos. La llamada oposición, tienen que ir a comprarse todo un kino porque es una suerte, porque no... Exacto. O sea, porque se no fue gracias mandaron, a ellos, sí, fue una suerte, la verdad. Sigamos comentando la vuelta de esta pausa. Estamos en la 90.1 para el Puente, Radio Universidad Austral de Chile, no se olvide. Y haremos una pausa ahora con un hermoso tema musical y a la vuelta lo comentamos. Adiós. Volvemos. Ya, le queda poco, ¿ah? Estamos al aire. Estamos al aire. Julio. Disculpa, Julio. No, nunca lo haré como... en el fondo, queremos tomar este segundo bloque para hablar de temas un poco más internos. Recuerden que estamos en Palos para el Puente, este programa que hacemos un grupo de profesores y profesoras de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y evidentemente en ese rol no podemos no tocar la contingencia de nuestra institución, de nuestra casa de estudio, que se dio ya la tarea de elegir un nuevo rector. Conocidos son los acontecimientos, ¿cierto?, desde hace unos meses atrás, ¿verdad?, que hizo que tengamos ahora un rector interino. Había que llamar entonces a elecciones y eso es lo que está pasando ahora. Hasta el momento sabemos de 3 candidaturas que están en proceso de constituirse como tal y de inscribirse formalmente y también parece que hay intentos de nuevas candidaturas, pero solamente a nivel de, no se dice rumores, la palabra más... Me gusta la palabra rumores porque me recuerdo de Rafaela Carrá, ese tema de Rafaela Carrá, rumores, ¿te acuerdas? Un día lo vamos a poner, ¿no? Muy famoso. ¿Y entonces cómo se dice Robinson? ¿A nivel de qué?
Trascendidos. Trascendidos. Sí, trascendidos. Pero a mí me gusta más rumor, porque como uno es más rafaelístico, podríamos decir. Es el mejor rumor. Pero esos trascendidos están ahí y se dan vuelta. A momento tenemos candidaturas ya que están juntando respaldos y que se han dado a conocer entre el mundo académico, ¿cierto?, de la Universidad Austral, que son los de Maite Castro, ¿verdad? Que fue hasta hace poco rectora, si no entiendo bien. La del profesor Moreno, Roberto me parece que es su nombre, de pila. Rogelio Moreno. Creo que él fue decano de alguna facultad. Eso sí. Y de Hans Richter, que fue por mucho tiempo vicerrector de investigación, ¿cierto? Investigación y desarrollo. Esas son las 3 candidaturas que ya se sabe que están reuniendo firmas y todo, más los rumores, que todavía no sabemos. Entonces, les doy la palabra para que comencemos a hablar de lo importante también de elegir rectores o rectora democráticos, ¿no? Y en un nuevo marco, pues, esta crisis que vivimos nosotros es importante para que la universidad salga jugando para adelante, no para atrás. Creo yo, esta es mi humilde opinión, como un ciudadano universitario común y corriente. Comenzamos con Carolina, de nuevo, para hacer la ronda completa. Sí, pues yo creo que estamos en un momento súper importante para la universidad que, como tú dices, Robinson, tenemos la posibilidad de salir para adelante, es decir, como salir jugando bien y en ese sentido el jugar bien, digamos, supone por ejemplo, una universidad que tenga procesos, digamos, democráticos, que sea, qué sé yo, que esté en orden a la probidad, ¿cierto? Que no sé, que esté pensando otras formas de hacer universidad y otras formas de hacer política universitaria. Y claro, nosotros, este guiño, ¿cierto?, del tema que pusimos, que se mueran los feos, es precisamente porque aparecen unos rumores, ¿cierto?, que, bueno, a lo mejor no es verdad, pero lo vamos a considerar como trascendidos. Por ejemplo, habría un candidato que estaría apoyado por el antiguo rector, ¿cierto?, Gabriel Valdés, sería un candidato, una posible candidatura. Que se mueran los feos, o sea, ¿cómo? Si estamos pensando en una nueva universidad con otros procesos, con otras prácticas políticas, creo que habría que dejar espacios para otras propuestas. Yo creo que aquí es algo serio y que tenemos la oportunidad de, no sé, de hacer historia. Eso. Ya, pues perfecto, queda claro. Karen, tú tal vez también te interesa entrar a entender cómo está pensándose este proceso de elección de autoridad en la universidad. Sí, yo creo que es importante situar, ¿cierto?, los procesos de elección de esta universidad y de otra, como dice Robinson, en el momento país. O sea, por mucho tiempo quizá las figuras que se elegían como rectores eran personas, individuos, ¿cierto?, de una destacada trayectoria académica, pero yo creo que hoy día, tanto en la universidad como en el país, estamos pensando en proyectos. O sea, ¿quién propone, ¿cierto?, proyectos que sean colectivos, proyectos basados, ¿cierto?, en principios comunes que busquen principalmente desarrollar espacios de participación. Por eso yo creo que esta no es cualquier elección, ¿ya? No creo, digamos, es una elección situada históricamente en el momento que estamos viviendo en el país. Y por eso yo creo que es importante que se desarrolle un debate amplio en distintos estamentos, que se desarrolle una discusión como ciudadanía universitaria respecto al proyecto que nos va a sostener en los próximos años, y no solo, ¿cierto?, en las figuras de quiénes son los candidatos y la candidata, porque eso yo creo que nos va a enriquecer no solamente para elegir una mejor opción, a quienes tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de elegir el futuro rector o rectora, sino también poder ser responsables luego en
no solamente fiscalizar, no me gusta esa palabra, pero sí acompañar a quienes ejerzan el gobierno universitario. También creo que es una elección histórica porque es primera vez que tenemos una candidata mujer y no solamente las universidades tenemos un gran porcentaje de académicas, ¿cierto? Sino también hay una matrícula en las universidades de mujeres, o sea, el 60 y tantos % de la matrícula en las universidades son mujeres. Entonces, ese momento también de que estos espacios del máximo lugar del gobierno universitario pueda ser ejercido, ¿cierto? También por mujeres. Sí, pues hay que recordar que no solamente eso, o sea, no hay mujeres decano, o creo que hay una en este minuto. No hay mujeres vicerrectoras, no hay mujeres, o muy pocas, en cargos de, digamos, importantes de política universitaria. Entonces, ojo ahí. Ojalá que lleguemos algún día, Juan Pablo, en que no sea tema el género de las personas que postulan a cargos de representación, en este caso universitario, ¿no? Ojalá, pero mientras estemos tan lejos de eso, lo que tenemos que hacer es justamente problematizarlo, ponerlo sobre la mesa. Siguiendo con esa idea del paralelismo, ¿cierto?, de lo que sucede en nuestro país con lo que sucede dentro de la universidad, la democracia que tenemos dentro de la universidad es de una intensidad tan baja, inclusive mayor que la que tenemos a nivel de la universidad, que nuestros estatutos lo que hacen... ¿Cómo? A nivel de país. A nivel de país, perdón. Sí, que nuestros estatutos lo que permiten es que voten alrededor de 680 profesores. Creo que eso es lo que salió. Profesoras y profesores. Esa es la última nómina. 680 personas dentro de un universo que es como de 22.000 personas, si contamos funcionarios, estudiantes y todas las personas que hacen clases, es un 3,09%. Recién saqué la cuenta. Es decir, nos llenamos la boca discursivamente con democracia, pero sin embargo tenemos estatutos que lo que hacen es que solo un 3% de las personas escojan quién va a llevar ese gobierno. Gobierno universitario que por otro lado se ve totalmente coartado porque tenemos un directorio que no es escogido y que finalmente termina tomando las decisiones en cuanto a políticas económicas, financieras de la universidad. Entonces simplemente quería hacer la reflexión en la línea de lo que señalaron antes, ¿no?, de que es súper importante este momento, que tenemos que mostrar, digamos, la importancia de que el proyecto ganador sea un proyecto transformador, traiga estatutos nuevos, traiga mayor democratización, mayor justicia de género, mayor incorporación de trabajadores de biestamentalidad, de triestamentalidad. No puede ser que tengamos gente que lleve en la U trabajando 50 años y no tenga nada que decir respecto de quién gobierna su universidad. Me parece que no puede ser. Así que eso, invitación también a mirar esos proyectos y ver cuáles son los que apuntan más a dar ese paso hacia adelante, como señalaban ustedes. Sí, no envía ánimo ponerte de ejemplo, Marcela, en ningún caso, no te sientas impelida a nada, pero justamente dale, Marcela, hagan pasar a Marcela, por favor, que entre Marcela. Marcela. Es esa profesora que trabaja mucho en la universidad, es subdirectora de una escuela importante, sin embargo no vota, no puede votar en estas elecciones, a lo que se refería un poco Juan Pablo. Entonces, Marcela, desde el lugar de la marginalidad, no sé cómo llamarlo, pero desde ese lugar me gustaría escucharte también cómo ves este proceso. Dejemos las voces de los que están marginados a hablar. Sí, pues resulta que a nivel, bueno, incluso desde el estudiantado, yo que también soy ex estudiante de la universidad, egresada, nos encontramos, ¿cierto?, con estas brechas en función de la participación política que me parece a esta altura ya deben, ¿cierto?, erradicarse. Son brechas que también son críticas fuera de la universidad y dentro de ellas, como también señalaban hace un rato los compañeros, las compañeras, es demasiado notorio cómo se ha censurado por tanto tiempo, ¿cierto?, las voces de los distintos estamentos, no solamente, ¿cierto?, dentro también de la planta o de los profesores y profesoras que pueden votar, que es un porcentaje muy mínimo, como ya señalaron. Y yo creo que justamente si queremos avanzar en programa, en propuesta, en transformación, hay que partir, ¿cierto?, por pensar quiénes también están siendo parte de toda la estructura que implica la institución universitaria, y eso parte, ¿cierto?, por instar
abrir, democratizar justamente la toma de decisiones, los espacios donde se está construyendo universidad, porque resulta que hay mucho que decir, y esto solo hablando desde mi perspectiva como docente. Pensemos también, por otro lado, claro, los estudiantes, las y los funcionarios. Cuánta propuesta, cuánto también aporte a las discusiones habría si se posibilitara la participación, no solamente a nivel de votar, porque justamente aquí estamos viendo una dimensión que es el voto y que ya sabemos que es restringido a propósito de nuestra democracia también restringida, sino también en función de cómo estamos involucrándolos en las tomas de decisiones y en la participación justamente respecto a la probidad, por ejemplo, a cómo estamos organizando, administrando la universidad. Entonces, creo que desde ahí invitar también, o sea, a quienes obviamente pueden votar, en este caso ustedes, yo sé, pero probablemente me imagino que también va a depender mucho de cuántos académicos y académicas estén también participando del proceso, a que participen, porque justamente habemos muchas que no podremos hacerlo, pero que creemos también que podríamos haber estado, ¿cierto? Y también generado un impulso a esta transformación que es necesaria ahora más que nunca. Perfecto. Solo eso. No, es más que solo. Está muy bien. Votaremos pensando en ti, Marcela. Votaremos pensando en ti. Oye, nos quedan unos minutitos muy breves, chiquillos, así que les pediría opinión corta, pero contundente, por supuesto, como siempre, respecto a temas que tengamos en el tintero y que queramos comunicarle a nuestro público. Comienzo yo simplemente una cosa muy breve. Este viernes 30 hay una huelga general convocada por distintos sindicatos del país, a la que se ha sumado el sindicato número 1 de trabajadores de la Universidad Austral de Chile. Hago un llamado al sindicato de docentes de la universidad para que también se pronuncie al respecto y ver si también nos podemos plegar a este paro, esta huelga general, que es una huelga por la dignidad de las personas en Chile, por la dignidad no solamente del tercer retiro, que es una solución de parche, como todos sabemos, necesaria pero parche, sino que a luchar por una renta básica universal, por dignidad en el trato hacia los trabajadores y trabajadoras, y también porque de alguna manera se haga ya un control de la pandemia debido, como corresponde y alineado con las políticas internacionales al respecto. Eso nomás, sindicato docente, los escucho. Carolina, ¿tú tienes un coloquio? Pero en la línea de lo que tú decías, yo también llamo al sindicato. Tenemos ahora recién una noticia del sindicato que está preocupado de, hacer un video del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, pero no llama a asamblea, llegamos a acuerdo en la última asamblea, ¿cierto? Respecto también a la votación, a las elecciones de rector y rectora, se propuso ahí hacer unas elecciones simbólicas para que los que podemos votar de la asamblea de docentes representemos de alguna manera a todos los docentes y a todas las docentes. Entonces, yo creo que y ahí hay otro trascendido, que parece que el presidente actual del sindicato, que es Sandor Muslo, así, sería entonces el quinto candidato a rector. Yo creo que hoy día la preocupación tiene que estar puesta en las urgencias de las y los trabajadores, en las urgencias del país, y el sindicato se debería plegar, por lo tanto, a la huelga general el 30, por lo menos pronunciarse sobre aquello. Eso, lo del coloquio lo dejamos ontológicos. Pero ¿por qué? Si nosotros hacemos cosas podemos comunicarlas también. Bueno, sí, que estamos preparando un coloquio que va a ser... pero ya no. La semana del 10 al 14 de mayo. Sí, es un coloquio de filosofía con universidades chilenas amigas, brasilera y francesa, así que eso, pero nada más, no me bromeen, porque me da... No, pero por favor, restos ontológicos que vamos a estar pendientes de la actividad. Más adelante, Carolina, lo vuelves a mencionar. Juan Pablo, ¿algún tema? Tú creo que tenías una preocupación especial de las noticias de esta semana. Sí, tengo una preocupación bastante particular y importante, creo yo. Las razas no existen, está absolutamente demostrado y archicomprobado que somos una sola raza, la raza humana. Sin embargo, sí existe el racismo,
que es cuando tú generas culturalmente razas de otros que son diferentes y en general son inferiores a ti y por lo tanto los humilla y los maltrata. Ese racismo es lo que este gobierno demuestra una y otra vez, y lo demostró esta semana enviando a 55 venezolanos después de que Piñera va a Cúcuta y los llama a venir a nuestro país. Tomaron a 55 personas de nacionalidad venezolana, los disfrazaron con unos trajes blancos, les pusieron esos chalecos reflectantes encima, algunos de ellos iban esposados, cuando no está claro si se dice que de estas 55 personas solo un 20% estaba siendo procesado, ni siquiera había sido condenado, pero solo un 20%, sin embargo van todos en esto. Ese racismo, ese maltrato, esa humillación, eso no tengo calificativos para insolencias y abusos como esa. Realmente, yo creo que ya simplemente no da más. Fuerza, aguante a todos nuestros hermanos latinoamericanos, hermanos y hermanas, y ojalá pronto tengamos nuestra patria grande. Chuta, le puso bolivariano al compañero Venables, pero sí, tal vez el único venezolano que podría estar echando de menos Piñera ahora es Guaidó, para que lo ponga de presidente encargado. Puede ser. No le gustaba tanto hace unos cuantos meses atrás. Ya, nos falta poco tiempo, ya no bromeo más. Marcela, últimas palabras, un minutito, por favor. No, cortito nomás, el 20, o sea, el viernes 30, ¿cierto? El llamado también viene desde, bueno, la red de profesoras feministas y también del Colegio de Profesores a apagar las pantallas. Resulta que también a propósito de esta precariedad acumulada, es necesario también visibilizar cómo es que los profesores y profesoras de Chile están sosteniendo, en este caso también en la ausencia del ministro de Educación, que ya ni me acuerdo el nombre de el Figueroa, su ausencia y su torpeza de llamar nuevamente, ¿cierto?, a clase en fase 2, sabiendo cómo está la situación en Chile. Así que igual el llamado es como a eso, a que como profesoras, profesores también empaticemos, ¿cierto?, con nuestros colegas que sobre todo en el sistema escolar están sosteniendo esto que el gobierno no puede sostener finalmente. Eso. Sin duda. Muchas gracias, Marcela. Y Karen, dejo al final el último minuto para ti, por favor. Cierre. Sí, a mí me gustaría comentar a propósito de, nuevamente, hecho ocurrido en una residencia colaboradora del Sename, en este caso en la ciudad de Rancagua, donde una fuga de un número importante de niños, ¿cierto?, que de los 6 hasta los 16 años, se fugaron 2 días de una residencia en Rancagua y fueron, digamos, devueltos a la residencia por carabineros de Chile, y luego ellos organizaron una protesta en los techos de la residencia, denunciando malos tratos, falta de alimentación, ¿cierto?, y una serie de vulneraciones a sus derechos. Entonces, digamos, creo que es fundamental que el tema de la niñez sea uno de los centros y los pilares para pensar una nueva constitución. No podemos seguir con el sistema, ¿cierto?, de fundaciones y de cuidados privados, de endilgar esa responsabilidad a privado. Yo creo que ese sistema ya no funciona, de Estado subsidiario en materia de infancia. Perfecto. Pueden profundizar esas ideas de Karen en una columna que escribió para resumen.cl, que está publicada ayer. Así es que ahí está como la información y el desarrollo de las ideas que está planteando Karen. Bien, hablamos de muchas cosas. Vamos a seguir auscultando la realidad y viendo si los rumores son tales. Ya en la semana vamos a saber seguramente, y ya la próxima semana tendremos información ya más concreta que darles a ustedes, y también el estado actual de la situación en Chile, por supuesto, qué va a pasar con el paro del viernes, la huelga del viernes, ¿verdad? Vamos a tener muchos temas. Aquí ¿Qué vamos a hacer con el 10% cada uno? Bueno, eso ya está gastadísimo, Karen, ¿qué queréis que te diga? Así que, en fin, muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar aquí una vez más. Muchas gracias a Diego, que nos controló en esta nueva edición de Palos para el Puente en Radio Universidad Austral de Chile 90.1. Síganos en el fanpage también. Tenemos un fanpage en Facebook, búsquenos como Palos para el Puente. Y atentos a nuestro contenido y a las siguientes emisiones de este programa. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Gracias. Hasta aquí nomás. Palos pa'l puente.
La opinión crítica y la mirada de sospecha recorrerán nuevamente el territorio hasta que el próximo miércoles sea nuevamente hora de dar palos pa'l puente. En Radio Universidad Austral de Chile.